Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va a todos ustedes? Bueno, desde ya, muchas gracias por toda la gente que nos sigue a través de las redes, principalmente a través de YouTube, en la página de la Federación y en Instagram, @IdoyagaPeriodista, que lo estamos viendo ahí abajo. Hecha la presentación del seguimiento de los programas, vamos a hablar de esta semana cargada de información económica y política. Y digo económica política o política económica, primero porque el presidente de la Nación, desde la semana pasada hasta ahora, ha hablado por un tema que generó confusión en todos los sectores de la economía y está vinculado con las retenciones. En una entrevista que hizo el viernes pasado al colega Ernesto Teneman, habla en referencia a la posibilidad de utilizar las retenciones como una manera de desacoplar los precios internacionales del trigo, maíz, soja, girasol, respecto de los precios locales. Y da a entender que podrían aplicarse las retenciones, pero que desde la oposición no hay acuerdo con las mismas. Acto seguido, el viernes por la tarde, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, salió a decir que bajo ningún concepto se piensan tocar las retenciones. Martín Guzmán, ministro de Economía, no habla de modificar las retenciones. Y nuevamente el presidente de la Nación habla sobre la herramienta de retenciones. Y ustedes me preguntan a mí, bueno, ¿qué quiere decir con esto? ¿O qué significa esto? Significa que no hay señales claras para el mercado. Pero para el mercado no, para la población, no solamente los mercados económicos. Hay distintas herramientas con las cuales uno puede controlar los precios. La palabra lo indica, control de precios, retenciones, fijación de precios máximos, políticas monetarias. Bueno, la combinación de políticas que pueden llevar a que de alguna manera se pueda comprimir estos datos inflacionarios. Una inflación en la cual algunos economistas hablan de 70%. Otros, desde la oposición, Hernán Lacunza, que aprovechamos a la productora a ver si lo podemos traer también, Hernán Lacunza, acá en piso, ya habla del 100%. Claro, depende de dónde tomas el corte. Si yo tomo el corte más alto, 6,7, y hago el efecto multiplicador en 12 meses, sí, te da 100 o te da más. Y el gobierno aspira a que se desacelere y que sea que del 3,5 fue subiendo al 6, 6,7, vuelve a bajar el 6 y vuelve a bajar para que estos indicadores puedan reducirse. Este problema y cómo instaló el problema y la forma de comunicar tiene que ser muy cuidadosa para no mostrar una política que puede desorientar al público en general y a los operadores de mercado. Los operadores de mercado no son ovejitas que están sentados en un corral. Todo operador de mercado, cuando ve una contradicción, sale con algún movimiento de mercado. Movimiento de mercado que vos lo lees, uy, subió el dólar y no sabes por qué. Y bajó el dólar y no sabes por qué. Y todo esto responde a las expectativas, a las señales políticas que se dan. En un escenario donde hay mucha inflación donde los gremios buscan, señores, quiero empatarle a la inflación, como mínimo busco empatarle, pero mientras que están negociando, se pierde por inflación. Esta es la complejidad que está marcando la economía actual. Esto sería como el primer abordaje. El segundo abordaje es la renuncia de Roberto Feletti. Una renuncia que parece que estuvo todo concatenado porque pasa la Secretaría de Comercio Interior de Producción al Ministerio de Economía, se reúne con el ministro de Economía y Roberto Feletti, a ver si estamos viendo las imágenes, presenta su renuncia. Presenta su renuncia, lo vemos ahí, dicen del lado del kirchnerismo porque no quiere inmolarse con que fracasó el control de precios, pero sin embargo fracasó la política de precios controlados, la política de precios cuidados. Y también tenemos que llevar a pensar si en el mundo funcionan las políticas de control de precios. Si ustedes quieren una devolución de parte mía, funciona por periodos muy cortos, no funciona en periodos prolongados. Sí funcionó en algunos países el concepto de precios cuidados que sirve a anclarlo como precio de referencia. Y cuando hablamos de anclar como precio de referencia, significa que hay que conocer la cadena de valor de los distintos sectores de la economía. Y a ver si podemos ver las imágenes de quién va a reemplazar o quién reemplaza a Roberto Feletti, Guillermo Hahn. A ver si lo podemos ver en pleno.
Guillermo Hahn primero es hombre de Martín Guzmán. Si vamos a hablar en términos de liderazgo, fue compañero de la Facultad de Martín Guzmán. En términos de liderazgo, trabajo en equipo, va a estar dentro de la misma línea política, lo cual le da más peso político a Martín Guzmán. O sea, Martín Guzmán se juega el todo o nada, lleva una persona de su riñón. Hace 2 días, cuando fueron los nombramientos, le pregunté a una serie de economistas, todos se han contactado conmigo, ahora en instantes les voy a explicar el motivo, el porqué. Le pregunté a una serie de economistas, bueno, tiene excelentes calificaciones, excelente trayectoria en la macroeconomía, pero si va a la Secretaría de Comercio Interior, la primera pregunta, ¿conoce la micro? ¿La micro qué significa? ¿Cuánto está el kilo de pan? O vos que vas a comprar a la farmacia, ¿cuánto está la amoxicilina que vas a comprar? Y si sabe la cadena de valor entre las farmacias, las droguerías y los laboratorios. Si sabe la cadena de valor del panadero, las molineras y los productores de granos. Porque es distinto verlo de la macro, de las políticas monetarias, a conocer cuáles son los distintos actores que hay en el mercado, dónde están concentrados, quiénes son los que fijan precios, quiénes son los que marcan la cancha. Roberto Feletti, en su gestión, instaló el tema del fideicomiso y no funcionó. Y recién ahora, uno de los molinos más grandes del país, Molinos Cañuelas, se acopló al fideicomiso donde va a recibir del gobierno un reintegro, y ese reintegro es para que en el mercado local haya un precio diferente al mercado internacional. Entonces, ya comentamos el tema de las marchas y contramarchas con las retenciones, la renuncia de Roberto Feletti y la asunción de Guillermo Hahn. Lo que les quería comentar, sí, como hemos compartido programas de televisión con Agustín Datelis. Agustín Datelis dejó la faz de periodismo económico hace tiempo para estar en la función pública, y dentro de la función pública asumió como director del Banco Central de la República Argentina. Aprovechamos este medio para mandarle un saludo a Agustín Datelis, y también todos prendemos velitas para que sea una buena gestión dentro del Banco Central. Continuando con los temas de actualidad, en la política, bueno, aparece el oportunismo político de Mauricio Macri. Cuando se fue Mauricio Macri tenía una alta imagen negativa, las encuestadoras ratifican su imagen negativa, pero ha crecido y se ha volcado al círculo más duro o al núcleo más duro de la derecha. Políticas que, cuando era presidente de la Nación, no se animó a aplicarlas. No quiero decir que comparta, pero como presidente de la Nación o no se animó o no quiso aplicarlo. Ahora, siendo opositor, empieza a hablar. Inclusive, uno de los temas que emitió opinión fue sobre la emisión de los nuevos billetes. Pero a Mauricio Macri me refiero, no puede hablar de lo que se puede, de cuántos jardines se pueden hacer con lo que sale a emitir los billetes, cuando él prometió miles de jardines e hizo muy, pero muy pocos. Y ahora sí, vamos a los billetes, si lo tenemos ahí, porque es otro de los temas de esta semana. A ver si lo podemos ver a pleno. Y ahí estamos viendo los billetes que, como dato, se reemplazan los animales por los próceres. Volvemos a los próceres. Y el dato crítico, por ejemplo, vamos al billete de mayor valor, el de 1.000 pesos, vuelve San Martín y sale el hornero. Un billete que ha perdido, desde la gestión de Alberto Fernández, ha perdido un 83% de valor. O sea, ese billete se fue casi a la mitad. La primera reflexión es la siguiente, a ver si podemos ver de nuevo a pleno, porque quiero comentarle esto a ustedes. Miren, tenemos billetes de 100. Hace falta tener un billete de 100. Ya hoy por hoy, imprimir un billete de 100, independientemente de que esté la imagen de Eva Duarte de Perón en el frente y al dorso una imagen colectiva, ¿no es cierto? Es la característica que tienen estos nuevos billetes. Y después se incorporan otros próceres, hay mayor pertenencia o aparecen los temas de género, donde se ven las referentes en lo que es la historia política argentina. La pregunta es por qué, y ahora sí volvemos acá a piso, ¿por qué no hicieron un billete de 5.000? Uno de 2.000 y uno de 10.000. Porque dicen los bancos y ADEVA
hizo un informe que los costos logísticos que representan inmovilizar esos billetes encarece el valor. Y muchos negocios que van al banco y quieren billetes chicos, le cobran un 5%. ¿Por qué? Porque es muy caro trasladar esos billetes. Pero vamos a la imagen del billete de 1000. A ver si lo podemos ver ahí. Y yo lo estoy molestando acá a todo el equipo. Señores, tenemos que saludar por el Día de Operador de Radio y TV. Bueno, y ahí si podemos agrandar el billete de 1000. Y en el billete de 1000, ya le estoy complicando acá a los operadores, el billete de 1000, señores, para que sepan la cantidad de billetes de 1000 que hay, imagínense una pileta y media, escuchen esto, olímpica de natación, llenas de billetes de 1000. 1,5 millones de billetes circulando en nuestro país. O gráficamente, imagínense una pileta de 50 metros de natación llena de billetes de 1000 y otra mitad de una pileta similar. Y esto está marcando que, más allá del temario, decir, bueno, va el hornero, va la ballena o van los próceres, el tema es si corresponde que se invierta ese dinero en billetes de baja denominación. Y después, como cierre, tenemos que hablar del tema de las exportaciones y los subsidios. ¿Y a qué voy con esto? El sector agropecuario tiene una postura muy dura en contra del gobierno, hace paros preventivos por las dudas, por si llegan a tocar o no las retenciones, como fue el tractorazo. Un sector de la economía que tiene un antecedente que tuvo un fuerte enfrentamiento con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es un sector que representa el 70% de las exportaciones y el 23% de los ingresos estatales. Y con esto estoy diciendo que, por otro lado, la otra ecuación de la moneda, que nosotros tenemos que pagar 9.000 millones de dólares por importación de gas. Gas que se usa, por ejemplo, como insumo para la electricidad. Gas que se usa con distintas aplicaciones, automóviles que andan a gas. Electricidad que tiene como insumo el gas. O sea, ¿qué es lo que estoy marcando acá? Señores, uno está absolutamente en desacuerdo con los tarifazos, pero sí uno dice que debe haber una correcta segmentación de tarifas para los que más tienen puedan pagar una tarifa acorde a los precios internacionales. Y en un esquema donde hay alta pobreza, donde hay desocupación, que estén protegidos con respecto a las tarifas. Aspecto que se descuidó del gobierno anterior y aspecto que de este gobierno, que está fuertemente endeudado que vino de la gestión anterior, pero que tiene que asumir compromisos con nuevos socios, que son los socios del Fondo Monetario Internacional. Este tema de la falta de divisas por importar insumos que sí podemos fabricar, vinculado con toda la riqueza carburífera que tiene nuestro país, bueno, es un tema que tiene que tener una resolución inminente. Y ahora sí, les voy acá viendo, estoy buscando para no olvidarme de nadie, quiénes son los invitados del programa. Vamos a tener un analista político, a Ramón Prades, la presencia del doctor Rubén Torres, fue superintendente de Servicio de Salud, rector de la Universidad y Salud, y ahora es presidente de la Federación Latinoamericana de Hospitales. Vamos a hablar mucho de salud, pero no solamente de salud, de patologías, sino del diagnóstico de la salud, o si ustedes quieren, de la economía de la salud. ¿Qué es lo que está pasando con las obras sociales, las prepagas, las obras sociales provinciales, las nacionales, las obras sociales que pertenecen a gremios, como es la de personal de farmacia? También va a estar Martín Burgos, economista del Centro Cultural de la Cooperación. Y también vamos a cerrar con el prosecretario gremial de UTE, ¿sí? El tema de los docentes, con Alejandro Brecciaroli. Realmente otro tema que la modificación del estatuto docente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y este tema de ampliarlo en todo el país, ¿qué efectos puede tener? Un temita que me quedó pendiente vinculado con los subsidios y con las tarifas. Hay una fuerte queja desde el interior del país. Este programa que llega a todos los rincones del país,
por algo muy simple, la disparidad que hay en el precio del boleto. O sea, en la ciudad más rica, que tiene un PBI per cápita más alto, es el boleto más barato. La ciudad autónoma de Buenos Aires. Y de pronto está en Formosa el boleto colectivo 4 veces más, en Córdoba 3 veces más, en Corrientes 2 veces y media más. Esto generó cierta molestia. ¿Por qué? Porque esto significa que hay discrecionalidad en los subsidios. Ahora sí, vamos a un corte y comenzamos con las primeras notas del programa. Bueno, señores, lo presentamos en la apertura del programa. Estamos con el doctor Rubén Torres. Quiero aclarar, discúlpame Rubén, ex superintendente de Servicio de Salud. Bueno, autor de 2 libros, Mitos y Realidades de las Obras Sociales, un tema muy importante. Yo le dije a todos ustedes, hablamos de economía, política, pero el tema de economía de la salud es una autoridad para hablar del tema, ¿no? Y un tema también preocupante, lo estamos viendo en los medios de comunicación. ¿Cuál es el estado de salud de las obras sociales y las prepagas? Y también nos acompaña Ramón Prades, analista político. Buenas noches, gracias por estar acá en el programa. Un placer volver. Bueno, Ramón, empezamos por lo político, así paso automáticamente después a los temas de salud con el doctor Torres. Bueno, ¿cómo estás viendo el escenario político, la fotografía al día de hoy? La fotografía al día de hoy está relacionado con, primero, el presidente de la Nación, que habló de las retenciones, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que dijo, no, retenciones no, volvió el presidente de la Nación con el tema de retenciones, principalmente por el tema de desacoplar precios. Acto seguido, después se conoció la renuncia de Roberto Feletti, su reemplazo por un economista de la línea de Martín Guzmán. ¿Cuál es la lectura política de este movimiento? ¿Un Martín Guzmán más fortalecido? Mira, la última vez que vine a tu programa te comenté que la política estaba peor que la economía y creo que sigue igual en esa senda. Los últimos acontecimientos lo demuestran. Digo, la economía, si bien la inflación es un problema que no hay que negar y cuando venimos acá lo charlamos, está horadando el poder adquisitivo de la sociedad, hay muchos vectores económicos que demuestran que la Argentina está despegando. Por ejemplo, el comercio exterior, que estamos a punto de lograr exportaciones récord y eso equilibraría la cuenta externa, cosa que es muy importante, ¿no? Con respecto a lo político, creo que la carta del doctor Feletti es una buena carta. Creo que sin duda, como vos decís, fortalece la posición del ministro Martín Guzmán. Creo que también, como te dije la última vez que vine a tu programa, acá hay que partir otro tipo de grieta. Yo no creo en esta grieta entre los moderados y los intervencionistas. Me parece que hay que construir una grieta que sea los racionales y los irracionales. De ambos lados del mostrador. Bueno, ya te metiste en un tema escabroso, yo me meto ahí, ¿eh? Vamos a nadar por ese tema. ¿Quiénes son los irracionales? Los irracionales habitan a ambos lados de la grieta. ¿Lo que dicen que quieren prender fuego al Banco Central, por ejemplo? Por supuesto, yo creo que para construir un sendero económico de crecimiento permanente en los próximos 30, 40, 50 años, ¿qué es lo que la Argentina necesita? Lo que nos están viendo no les interesa las peleitas, los problemas de diván o psicológicos de los liderazgos económicos, políticos, culturales, sociales, sino quieren tener una perspectiva estable de crecimiento. Sí. Yo creo que la política tiene que, y la dirigencia en particular, pacificar a la Argentina. Necesitamos tranquilizar a la Argentina, tratarnos mejor, como dice Francisco. ¿Eso cómo se traslada a la política? Bueno, hablarnos de otro modo. Esa irracionalidad habita en ambos sectores de la grieta, en ambos frentes, inclusive en el caso de Milei también. Entonces yo creo que está empezando a haber en el largo plazo un intento de los bloques mayoritarios, ayer lo vimos con Manes, por ejemplo, en una entrevista que dio, de acercamientos buscando encontrar algunos puntos de acuerdo que nos permita, lo que te digo, construir un sendero de desarrollo y crecimiento a 30 años. Eso obviamente genera algunas complicaciones políticas porque hay muchos dirigentes políticos, sindicales. Yo no hago solo especial hincapié en lo político, sino en el resto de la dirigencia, que han hecho de la grieta su negocio. Han hecho de la grieta su permanencia. Entonces, no quieren encontrar puntos de acuerdo. Lo que quieren es divisiones constantes, permanentes, porque han logrado aferrarse a un cierto porcentaje electoral de los votantes y hacen de eso su continuidad. Pero eso
yo como analista político quiero advertir que eso es un negocio que solamente beneficia a los que se montan arriba de eso. Eso genera un descrédito enorme para la Argentina en un tiempo global, ahora lo vemos lamentablemente hasta con la viruela del mono y qué sé yo, en un tiempo global, y el doctor lo va a explicar mejor que yo, de muchísima incertidumbre. Entonces, tenemos incertidumbre internacional por la pandemia, la guerra de Ucrania, ¿no? Desde el 2008 que estamos en una incertidumbre global descomunal que tiene que ver con la nueva estructuración del sistema internacional post-Guerra Fría, ¿no? Digamos, y a eso le sumamos el condimento nacional de no ponernos de acuerdo en 2 o 3 variables. Eso es peligroso. Me parece que en esta semana también con los anuncios que está habiendo en relación a la energía y a la alimentación hay un intento de construir un sendero. Me parece ahí también que hay que tener la grandeza de tomar lo mejor de ambos lados, es decir, hablando del Frente de Todos, ¿no? La moderación que aporta Alberto como presidente de la Nación, es decir, las reglas claras, la seguridad jurídica, todo lo que uno percibe que por ahí lo que se conoce como el albertismo aporta, pero a eso hay que agregarle también el control, la auditoría, el ojo atento del Estado. Por ejemplo, si vamos a hablar del tema energético, está claro, como también lo charlamos en el último programa, que es imprescindible que se construya el gasoducto de Vaca Muerta, que es una vaca muerta con Saliqueló, para poder dar energía a las industrias, básicamente para mejorar la productividad, a los hogares para que puedan vivir y para exportar energía. La Argentina necesita transformarse en una potencia yo comenté en la exportadora. apertura del programa, o fíjate, la grieta que hay con el sector agropecuario, lo que aporta el PBI, el 23% de las exportaciones lo aporta el sector agropecuario, y la plata se está yendo por el tema de importación de gas. O sea que cómo estas asimetrías que se dan en nuestra economía generan este tipo de efectos, ¿no? Sí, el saldo comercial no está siendo muy grande, lamentablemente por importaciones energéticas, pero también por importaciones que no son bienes de capital. Esto también hay que decirlo. Por eso digo que yo creo que no es una cosa a la otra. Hay que tomar lo mejor de los dos mundos, y hablo del Frente de Todos, que es el frente que hoy está gobernando, no la oposición, y poder construir ese sendero de desarrollo. Por eso te decía recién, construir el gasoducto de Vaca Muerta, dotar de mayor capacidad energética a la Argentina, clave para los próximos 10 años, 15 años. Ahora, también es muy necesario que el Estado tenga un control, porque no puede ser que no sepamos cuánto vale, por ejemplo, el gas en boca de pozo. Esto, digamos, el Estado tiene que lograr tener costos fidedignos, no solamente en la producción energética, sino agropecuaria, agrícola, pesquera. Comentémosle a la gente que en la gestión de Aranguren el precio era un precio del benchmarking, precio de mercado, ¿sí? El de mercado internacional y no precio de un fabricante, que es otro concepto. Pero voy a tomar el tema de la inflación. La inflación genera problemas de financiamiento y voy a pasar al financiamiento de la salud. Doctor, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué le puede pasar? ¿Cuál es la salud de las obras sociales y las prepagas? Porque a mí, como afiliado a una prepaga o los beneficiarios de una obra social, bueno, me van actualizando, al que le actualizan el sueldo, aportes y retenciones, aumenta la prepaga, pero yo veo que los turnos hay un espacio mayor entre los turnos, escuchamos problemas, ciclo capital de trabajo con el tema de la inflación. ¿Cómo estás viendo, primero, desde lo micro y desde lo macro? A ver, siguiendo la lógica que planteaba Ramón, él dijo, esto es más un problema político que un problema económico. Sí. En salud creo que las dos cosas van muy de la mano, ¿no es cierto? La situación económica del sector es crítica. El sector de la seguridad social impactado por numerosas características. A ver, la primera es el enorme desequilibrio que existe entre los niveles salariales por un lado y el precio de los insumos que tienen una carga de dólares muy importante, y esto genera naturalmente un desequilibrio muy importante en el esquema de financiamiento del sector. Bien. Y esto abarca a los 3 subsectores, al público, al privado y al de la seguridad social. Le explicamos a la gente, público, hospital público, privado, las prepagas, ¿sí? Y las obras sociales que también, porque parece una redundancia lo que estoy diciendo, pero existen obras sociales sindicales y una obra social de cada provincia que se ve en todo el país. Vos estás en Córdoba, es el IPC, ¿no? En el Córdoba no me acuerdo. APROS. El APROS, ¿sí? Y de pronto estás en la provincia de Buenos Aires otro, estás en Capital Federal es otro, en Catamarca es otro. Bueno, cada uno de estos sistemas de salud tiene su problemática, ¿no?
Y esto por un lado. Y desde el punto de vista político, la pandemia ha tenido un efecto colateral importante, ¿Ah, sí? que ha sido reposicionar la idea de la salud en la agenda política. Aceptemos que en los años en que hemos recuperado la democracia, la salud nunca ha ocupado un lugar relevante en la agenda política. Bueno, creo que la pandemia le ha dado alguna visibilidad más importante al sector. E incluso han surgido voces respecto de la necesidad de una reforma, que es también una situación de agenda olvidada en Argentina. Es decir, a ver, Argentina ha tenido intentos de reforma importantes, la mayoría de ellos fracasaron, empezando desde Carrillo hasta el SNIS, pasando por el intento de Aldo Neri durante el gobierno de Alfonsín. Pero había desaparecido un poco del debate político la necesidad de realizar transformaciones importantes en el sistema de salud. Afortunadamente, después de la pandemia, esa situación se ha recuperado. Hay desde diversos sectores, de diversos núcleos de pensamiento dentro de salud, se ha puesto en la agenda la necesidad de empezar a conversar esto, que a mí me parece clave, porque el sistema no se puede sostener financieramente en estas condiciones y además hay una situación absolutamente inaceptable que va más allá de lo financiero, sí, y que es la inequidad del sistema. Bueno, vamos a lo siguiente, después del corte hablamos de la inequidad del sistema y también el problema de financiamiento del mismo. ¿Cómo no? Señores, un pequeño corte, quédate con nosotros que seguimos con Unidad Federal. Bueno, señores, para que se incorporó ahora en la pantalla, estamos con el doctor Rubén Torres, que fue superintendente del Servicio de Salud, rector de la universidad, fue ex rector de la Universidad de Salud, ahora integra el Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud, y con un analista político, Ramón Prades, estamos abordando distintos temas que son de interés general, ¿sí? Y que debemos ocuparnos. Hablamos del sistema de salud y dijimos, bueno, hay una situación de inequidad. Esa fue la palabra que utilizaste. Exactamente, porque cuando uno analiza globalmente el sistema y ve sus debilidades, como esta del financiamiento, y ve sus fortalezas, por otro lado, es decir, y lo hemos comprobado en la pandemia, ¿no es cierto? Argentina tiene un sistema de salud con una cobertura amplísima. Claro. Es decir, ningún argentino escapa a la cobertura de alguno de los sectores del sistema. Es más, si nosotros lo comparamos con el resto de los países de la región, Argentina es uno de los pocos en el cual el acceso al hospital público es absolutamente gratuito. Sí. Y eso no sucede más que en 3 o 4 países de América Latina. En el resto hay que pagar para ir al hospital público. ¿Cuáles son los países en América Latina? Cuba es uno, sí, Uruguay es otro, sí, en el cual... ¿Brasil? Costa Rica. ¿Brasil? Brasil no, Brasil tiene algunas dificultades. Depende del estado, porque una vez tuve una emergencia y me atendieron siendo turista. Exactamente, pero no hay mucho más de esto. Sí. Es decir, entonces esa fortaleza es muy importante en Argentina. Bien. También es muy importante la capacidad esta del acceso, ¿no? Es decir, en cualquier lugar de Argentina uno puede acceder al hospital público. El gran problema del sistema es la inequidad, que de acuerdo a dónde uno acceda, de acuerdo a donde uno viva, de acuerdo a donde uno nace, sí, las diferencias de atención son muy importantes. A ver, un ejemplo. Te doy un ejemplo. Sí. Cáncer de mama. Sí. Cáncer de mama en Argentina, hace poco nosotros hicimos un estudio. La gente que se atiende en el hospital público, sí, llega en el 70% de los casos en estadios avanzados, 3 y 4. Bien. Quiere decir que el riesgo de vida es alto. Y el riesgo de muerte, de supervivencia. Sí, de supervivencia. La supervivencia a 5 años es 20%, 25%. Sí. Para la gente que se atiende en el sector privado, y cuando digo privado no digo exclusivamente privado de pago directo, digo seguridad social. Obras sociales, sindicales. Exactamente. Sí. Ahí llega solo el 30% en estado tardío. En estadios tardíos. Sí. Lo cual eso significa que a 5 años el 80-90% de las mujeres sobreviven. Sí. Entonces esto me parece inaceptable en un país democrático. Obvio. Y digo que este es el objetivo y el foco hacia donde debemos dirigir los objetivos de la Ahora tengo una pregunta política internacional. Sí. ¿A los países democráticos les interesa lo que vos decís?
En general... Ejemplo, Estados Unidos, ¿sabe? ¿Le interesa? No, vos pusiste tal vez el ejemplo, el peor de los ejemplos. Bueno, por este eso aspecto, digo. porque ahí Pero tenemos... discúlpame, pero desde el punto de vista de la opinión publicada, no pública, Sí. te pongo el ejemplo de Estados Unidos porque uno ve las bondades, ya que hablaste de fortalezas y oportunidades, y fortalezas y debilidades, y ve la bondad y de pronto no ve la debilidad cuando en una película, en una serie de Netflix, te dice tuvo que vender tal cosa y pagar $15.000 para una operación, por ejemplo, de la que vos estás mencionando. Totalmente, pero vos has puesto el foco tal vez en uno de los sistemas que por su tipo de organización resulta más inaccesible, como es el de Estados Unidos. Claro. Ahora, cuidado porque vos cruzás acá la cordillera, vas a Chile, Sí. y esa inequidad es también, no te diría con la brutalidad de los Estados Unidos, pero también la observás. ¿Ah, sí? La incapacidad de acceso a enfermedades de alto costo, por ejemplo. Ahora, volviendo a la pregunta que vos me hacías, si los países en general democráticos tienen o dan importancia a este tema. Y veamos los países europeos, veamos Canadá en América Latina, veamos Costa Rica, veamos Uruguay, donde realmente hay una importancia a nivel estatal e institucional de la salud como un bien público que debe ser sostenido por el conjunto de la comunidad y que debe brindar prestaciones de igual calidad para el conjunto de los ciudadanos, independientemente cuál sea su nivel de ingreso o su ubicación geográfica. Y eso lamentablemente en Argentina no pasa exactamente. Bueno, vamos, vinculado a la inflación, te voy a contar y vos vas a hacer una foto. Yo te hago una micro, un ejemplo de un médico conocido. Me dice, Gustavo, estoy dejando de atender muchas prepagas, y me dio los nombres de las prepagas, llamémoslas más marketineras, si ustedes quieren, ¿no? No, mira, más allá que me paga 3 meses, el valor de lo que me está pagando la consulta médica es muy bajo y demás. Prefiero, en todo caso, si ese valor, cobrarlo yo de efectivo y no esperar. Bueno, en definitiva, inflación, ciclo de capital de trabajo, alargamiento del proceso de pagos, y si de pronto las prepagas lo hacen porque sí o porque realmente están teniendo un serio problema de financiamiento. Empiezo por el final, Gustavo. Sí. A ver, tienen un serio problema de financiamiento. Ahora, de cualquier forma, yo te dije antes, la pandemia nos sirvió para colocar en la agenda o en el foco otra vez el tema de la salud. Pero lamentablemente ese foco que permitió que aplaudiéramos entusiastamente a los médicos y al personal de salud durante la pandemia no se ha traducido en una revalorización social del papel que cumplen. Claro. Esa revalorización social se traduce en salario, claro, se traduce en honorarios básicamente. Y lamentablemente eso no se dio la contraprestación. No se ha dado. Y la situación que vos describís es una situación hoy crítica en todo el sector, tanto en el sector público como en el sector privado, como en el sector de la seguridad social. Y en el tema de las obras sociales, el famoso SUR, ¿sí? El reintegro de esas altas prestaciones. Has estado en la función pública, ahora no estás en la función pública, así que te lo puedo preguntar. ¿No se transforma eso en una caja política, el tema de los reintegros? A ver, yo te diría que si vos me hubieras hecho esta pregunta hace... Siendo superintendente no me lo vas a responder. No, algunos años atrás... No me lo vas a responder. Posiblemente te lo respondiera. Vos sabés que respondía cuando era superintendente. Sí. Pero, a ver, te diría que posiblemente podría haber algún grado de discusión. Te diría que hoy no hay ese tipo de discusión. ¿No? ¿Por qué? Primero porque el sistema SUR como tal, el análisis de los números que tenemos hoy está prácticamente quebrado. Ah, ¿está quebrado? ¿Sí? Vos fijate que... Discúlpame, tengo que hacer una interrupción. Abrimos un paréntesis y seguimos. Señores, el sistema de salud cuando tiene enfermedades de alto costo, a ver, un trasplante de médula, puede ser un ejemplo de ese, costos millonarios, hay un sistema de compensaciones. No lo quiero explicar acá porque hay que agarrar un pizarrón, lo va a explicar mucho mejor el doctor y demás. Que después se lo tienen que devolver a las obras sociales. Y las obras sociales dicen, no me lo devuelven nunca. Esa fue la pregunta que le hice al doctor. Me corregí si hubo algún error en mi explicación. Está perfecto y vamos a dar otro ejemplo para ver esto que vos decías de las cajas, Gustavo. Sí. Hace varios años, yo te diría que hace más de 5 años, que el déficit de las obras sociales, es decir, la incapacidad de sostener financieramente sus prestaciones, está siendo mitigado por traspasos de fondos de los propios sindicatos. A mí me consta. Me consta porque he presenciado y hemos cubierto donde dicen del aporte de la cuota sindical se cubre tanto a la obra social, por lo menos en 5 gremios. Bueno, esto sucede.
Esto es para la prestación de todos los días, digamos, por decirlo de alguna manera. Para las prestaciones especiales, como vos mencionás, de alto costo, donde el sistema único de reintegros era la herramienta básica, allí va una porción del salario. En este problema macroeconómico que vos has descrito, evidentemente esto ha afectado muchísimo a ese fondo y hoy el dinero no alcanza para cubrir muchas de esas prestaciones. Además porque han surgido tecnológicamente innovaciones que son de un costo que es absolutamente inaccesible, no para el sistema argentino, sino aún para el sistema de los países más desarrollados del mundo. Pensá que hoy hay medicamentos biológicos que pueden llegar a costar $2 millones. Y $2 millones es mucho más que la recaudación de una obra social grande argentina. Claro. Entonces esto muestra claramente que el sistema tiene serios problemas de financiamiento. Bien, vamos al marco, quedó anonadado acá, vamos al marco político. Bueno, ¿cómo ves acá este año y medio que le queda a Alberto Fernández? Yo diría a partir de la fotografía de mayor empoderamiento a Martín Guzmán, ¿sí? Un Alberto Fernández, bueno, que busca fortalecer su equipo, busca fortalecer su esquema de comunicación política y de alguna manera, desde la oposición, todos los colegas, me refiero en materia económica, si toman la proyección de la inflación del 6,7, Hernán Lacunza, que estuvo sentado en tu lugar, dice, bueno, con esa proyección me da un 100%. Y los que son más oficialistas dicen, bueno, un 60, un 70%. ¿Números qué? En materia de financiamiento de la salud, en materia de financiamiento de pagar los gastos de nuestra casa, siempre que vamos a conseguir una actualización de honorarios, siempre estamos atrás. Bueno, en este esquema, ¿cómo ves el escenario político? Los principales desafíos en esta crisis que tiene Alberto Fernández de acá hasta finalizar su mandato. Bueno, si Hernán Lacunza hace el mismo pronóstico con capacidad de acertar que hizo cuando gobernaba, tenemos el resultado de Eso fue una respuesta política. Eso fue una respuesta. Argentina es... Siempre desde la tribuna es fácil opinar, estoy de acuerdo. Argentina, y ya lo han explicado muchos politólogos, economistas alrededor del mundo, está la economía desarrollada, subdesarrollada, Japón y Argentina. Es un país muy particular, muy particular. Yo recuerdo, siempre me queda la idea esta de Sbaraglia, que decía que en el 2001 se juntaba con sus amigos a comer una pizza en plena crisis en España y los amigos les decían de todos lados del mundo, bueno, ¿cuántas décadas va a tardar Argentina en salir de ese pozo? Y en el 2005 la economía volaba, la sociedad estaba en un auge de consumo, la calle se había tranquilizado y también al otro año la Argentina tiene esa efervescencia que yo creo que es muy positiva a veces y a veces es muy negativa. Para responder tu pregunta, creo que el presidente sigue siendo el presidente de la nación. Argentina y Latinoamérica es un país puramente presidencialista, es decir, hoy vemos números y todos los conocemos, de encuestas, de imagen, por ahí no tan positivo para parafrasear a un ex vicepresidente, pero sigue siendo el presidente de la Argentina. Tiene el control del Estado, el peronismo gobierna muchísimas provincias, la oposición también tiene una interna muy grande, creo que hay una oposición ahí, a medida que se acerca la posibilidad de ser gobierno, mayor fuerza cobra esa disputa interna. Creo también que empiezan a aparecer voces, lo dije hoy en la introducción, de ambos lados del mostrador, que empiezan a haber peligros de largo plazo de la Argentina, como hablamos también en tu programa, problemas de disolución nacional, problemas de que la política no represente a la sociedad con 40 y pico % de pobres, etc. Y empiezan a aparecer cosas como las que mencionaba recién el doctor. Dos vectores para mí centrales. La primera, lo hablo con algunos dirigentes políticos, empresariales. La Argentina no es el país tan infame que algunos nos plantean, ¿no? El doctor recién lo explicaba en términos de salud, yo creo que pasa en muchas áreas. Defensa, educación, transporte. ¿Eso significa ocultar que tenemos problemas? No, para nada. Los acaba de plantear el doctor en términos de salud. Por eso nosotros hablamos siempre de cuáles son las capacidades nacionales que se han perdido, cuáles deberían volver a construirse. Creo que el escenario es complicado, creo que el escenario es complicado para todo el planeta Tierra, creo que el escenario es complicado para Europa, para Estados Unidos, para China,
para todo el sur, es decir, la inflación que está habiendo en energía, que es el gran vector de construcción de la economía global, es importante. Creo, y los analistas más prestigiosos internacionales están advirtiendo un problema en la alimentación, que ya si en el siglo XXI no podemos resolver el tema de la alimentación, imaginemos, ¿no?, cómo pagar medicamentos que decía el doctor de $2 millones, ¿no? En toda esa ensalada, y lo quiero decir así para que la gente lo entienda, yo creo que nosotros tenemos hasta instintivamente una capacidad de supervivencia superior al resto del mundo. Bien. Y tenemos una capacidad creativa e inventiva muy importante. Y con esto cierro. Sí. Si la Argentina construye un shock de creatividad basado en lo que sabemos hacer, con una orientación política, y le damos un programa y una dirección de un periodo muy breve, creo que el futuro es positivo. Bien. Va a ser bueno. Tomo esa palabra, quedamos ahí. Te pido, hablando de shock de creatividad, sí, acá me pidió, contanos un poco, pero muy rápido, sí, acá, Red de Capacidades Nacionales, sí, dice acá, y acá, esto también es muy sensible, porque hemos hablado con el doctor Rubén Torres, acá están las Malvinas, ¿no es cierto? Y acá dice 40 años de la gesta de las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur. Contanos un poco esta remera, de qué se trata, quién la hace. Muy sencillo, sí. No se ama lo que no se conoce y no se defiende lo que no se conoce. Y yo creo que es muy importante como argentinos generar un mensaje de esperanza anclado en la realidad, no en ideas salidas de un catre. No destruir a la sociedad argentina. Yo creo que es muy importante decirle a la sociedad argentina que hay un futuro, que la salida no es Ezeiza o no es la droga. Vinculado con Malvinas. Bueno, Malvinas representa para mí lo mejor de la unidad nacional y la gesta patriótica, que es la creatividad en un conflicto bélico que nadie desea, pero en un conflicto bélico que la Argentina disputa contra la OTAN, es decir, la capacidad argentina puesta en términos técnicos de combatir contra la OTAN, repito, no es algo que queramos hacer, pero muy digno, ¿no? Y la unidad nacional en relación a una gesta patriótica en función de la defensa de nuestro propio territorio. Bien. Si nosotros recuperamos lo que se hizo en Malvinas con el tema de la salud, la educación, la producción y el trabajo, la energía, la pesca, toda esa infinidad de recursos que todos cuando nos juntamos en un bar, alrededor de un café, una mesa familiar, reconocemos como propia y la hacemos política de Estado, el futuro de la Argentina es muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Muchas gracias. ¿Libro? ¿Todavía no estamos con un tercero por ahí? No. ¿Todavía no? Bueno, tendríamos que haber traído por lo menos el anterior. Muchísimas gracias, Ramón. Señores, un pequeño corte. No te vayas. Vamos a hablar de conflictos gremiales en educación y de economía, sí, con dos referentes. Bueno, señores, continuamos acá en Unidad Federal. Vamos a hablar de educación. Porque me quedé pensando, le voy a confesar, no. Vamos a hablar de educación y de economía. Educación, obviamente, uno como docente universitario está comprometido con el tema de educación. Por eso estamos con Alejandro B. Chiarolis, así se pronuncia, que es prosecretario gremial de UTE. Para todos ustedes que lo están viendo en todo el país, hubo un conflicto gremial muy importante. Él nos va a contar en instantes de qué se trata y ustedes lo conocen. Para hablar de economía estamos con el licenciado Martín Burgo, que es economista del Centro Cultural de la Cooperación. Así ¿correcto? Es. Bueno, hago la introducción general para después ir en particular a temas educativos. Bueno, economía, inflación, renuncia del secretario de Comercio Interior Roberto Feletti. Bueno, todo esto genera mucho ruido. Los medios de comunicación, sí. Hace 2 días me llamaron por teléfonos todos, porque bueno, comenté al aire que alguien que hemos conducido en conjunto programas asumió en el Banco Central. No tiene nada que ver con la Secretaría de Comercio Interior, pero bueno, ¿cómo estás viendo estos cambios? ¿Se empodera más Martín Guzmán para poder implementar las políticas económicas? ¿Hay más una dirección o un rumbo? ¿O de última, esto termina generando más confusión? Bueno, en un principio me parece que en términos institucionales creo más coherente que dentro de la órbita del Ministerio de Economía esté la Secretaría de Comercio Interior, porque al fin y al cabo el tema inflacionario, así como Guzmán dice, y que yo creo que es así, es de índole macroeconómica, las causas sobre todo,
bueno, entonces la responsabilidad y el manejo de toda la cuestión inflacionaria tiene que recaer obviamente en el Ministerio de Economía. Bien. Entonces, desde ese punto de vista me parece bien. Después, desde lo político, lo que pasó es un cruce de, efectivamente, un kirchnerista como Roberto Feletti, que tenía una visión de cómo eran las cuestiones inflacionarias, que miraba mucho los monopolios como uno de los causantes de la inflación, se va, reemplazado por alguien del riñón de Martín Guzmán, seguramente igual el más militante, Guillermo Hahn, el más militante, el más peronista de todo el grupo. Y me parece que... Así es, peronista dentro del grupo no sabía, sí, no tenía sí. Sabía todos sus antecedentes académicos. Sí, se conocen de hace mucho tiempo. Sí. Verdaderamente él estuvo en el Cefidar, ahí lo pude conocer. ¿En dónde? En el Cefidar, un centro de estudio en el 2012, 2013 creo que estuvo. Sí. Trabajó con Guillermo Moreno también en la Secretaría de aquella Secretaría de Comercio Interior, con lo cual tiene una expertise en el tema. O sea, trabajó con Moreno. Sí, de técnico, digamos, ¿no? Sí. Pero estuvo ahí. Y bueno, me parece que efectivamente, bueno, obviamente no va a tener el perfil mediático, me imagino que tuvo Roberto Feletti, no es alguien que va a ir a la tele, y etcétera, porque no es el perfil. Pero efectivamente le viene como perfecto para cohesionar todo el grupo y ahí ya efectivamente los datos de inflación que van a haber de ahora en más no va a haber más fusible, como fue Paula Español o como es Roberto Feletti. Digamos, ahí ahora es Martín Guzmán y se acabó. La responsabilidad está claramente... Martín Guzmán y se acabó. Exactamente. O sea, toma poder, pero va al todo o nada Martín Guzmán ahora. No se diluye ninguna responsabilidad ahí. No, pero me parece que en términos institucionales y de política económica le da mucho más consistencia. Y en términos, si querés cambiamos, ¿sos futbolero? Vos nunca te pregunté. Sí. Bueno, hincha del Sexto Grande. Bueno, yo soy de otro equipo. Trabajo en equipo. Sí, trabajo en equipo, obviamente, si hay distintas líneas, si hay roces internos, no funciona el trabajo en equipo. Ahora seguimos con los temas económicos, pasamos a los temas de educación. Contanos un poco de qué se trató el último conflicto que hubo la semana pasada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, el último conflicto fue una reforma de nuestras condiciones de trabajo, nuestras condiciones laborales, donde reformaron el Estatuto del Docente. Reformaron el Estatuto del Docente planteando algunos cargos nuevos, como el maestro especialista, un preceptor tutor, pero donde fundamentalmente dicen que van a pagar por algún tipo de capacitación, que no se sabe específicamente cuál es, donde hay que esperar la reglamentación, pero lo fundamental de esto no es eso, sino es que rompe con algunas cuestiones que a igual trabajo, igual remuneración. Digo, ¿qué cursos son los que van a tener que hacer los docentes para ganar algo más? Digo, nosotros teníamos muchas propuestas para poder hacer en una reforma del estatuto. Miren, nosotros decimos, las condiciones laborales de los trabajadores, yo no veo a ningún otro trabajador que le cambien las condiciones laborales por medio de la legislatura. Claro. Por eso creemos que es necesario. Larreta, que plantea el diálogo con todos los... Horacio Rodríguez Larreta lo plantea como un logro. Es como decir, esto entra un cambio en el convenio colectivo y en vez de entrar en el esquema de paritarias, negociación empleador-trabajadores, es una negociación donde un Estado que tiene mayoría baja una sola línea y queda impuesto la norma. Mirá, lo acabas de decir clarísimo. El tema es el siguiente, en la ciudad de Buenos Aires no hay ley de paritarias en educación. Sí. La ciudad no tiene una ley de paritarias. Digo, los trabajadores pueden negociar, cambiar, acordar en paritarias. Acá hay una mesa de condiciones laborales y una mesa de condiciones salariales, ¿sí? Sí. Que la convoca el gobierno cuando quiere. Pero por eso digo, Larreta que dice que habla con todo el mundo, la ministra Soledad Acuña, que tienen diálogo. El diálogo en realidad es un monólogo, porque ellos hablan con ellos mismos. ¿Qué hacen? Mandan una reforma a la legislatura donde ejercen su mayoría automática, como si fuese una escribanía. Esta reforma que salió únicamente con votos de propios de el PRO,
digamos, Juntos por el Cambio. Cambiemos, de la Alianza Cambiemos, sí, el nombre que le quieran poner realmente, que fue variando a lo largo de estos últimos años. No hubo un solo voto de otros legisladores que no sea de Juntos por el Cambio. Ahora retomamos, pero Bien. te dejo pendientes cuáles son, o sea, como título, y me lo contaste hace un rato, cuáles son las amenazas que ves vigente con este cambio. Y si se modificó el estatuto docente, uno de afuera dice, qué bueno, una evolución. Contanos las amenazas. Ya mencionaste una, pero todas las amenazas que genera esto. Volvemos a los temas económicos. Desafíos, bueno, del ministro ahora, del presidente de la Nación, Sí. de acá en adelante, y con gente que vos trabajás, que es el Centro Cultural de la Cooperación, también desde diputados y senadores, qué leyes pueden ayudar para que se pueda mejorar todo el proceso de la economía. Mira, me parece que para el año que viene el gobierno tiene que centrarse en una agenda que por lo menos 2 temas esenciales tienen que ir tratándose. Sí. El primero es el tema de los trabajadores pobres. Porque tenemos una brecha que se fue agrandando entre lo que es el promedio de los salarios Sí. de los empleados, sobre todo el sector privado, porque generalmente el sector público es el que menor salario gana y sobre Claro. todo cuando vamos a los municipales, mucho menos. Y el tema del salario mínimo vital y móvil, que muchas veces es como un indicador muy fuerte para el trabajo informal. Obvio. 50.000 pesos el salario mínimo, cuando la canasta básica, 50.000 pesos a fin de año va a estar el salario mínimo, cuando la canasta básica ya está casi llegando a los 100.000 pesos. 90 y pico mil, sí. 95.000 pesos. Sí. Entonces, una familia necesita 95.000 pesos para no ser pobre hoy por hoy, y un trabajador con salario mínimo, que debe ser 30, 40% de la población, debe estar ganando eso. Estamos hablando de 40.000 pesos en la actualidad, la mitad. Es decir, que si solo laburo uno solo de los dos, no llegan a cubrir la canasta familiar. Ese es el principal problema que tiene el gobierno de acá en más, porque evidentemente todos esos son votantes. Sí. Aparte hay una cuestión totalmente económica, de que esta gente consume, sobre todo cuestiones, productos nacionales. Es decir, que no van a cambiar el celular. Esta gente va a refaccionar la casa, va a comprar alimentos, va a comprar cuestiones muy del barrio, si se quiere. Entonces, eso es muy importante en cuanto a revitalizar el consumo, pero no cualquier consumo, sino esto es el consumo popular. Y eso me parece que es una de las claves para el año que viene. Y el segundo tema es el tema de qué se hace con las reservas. Pues evidentemente tenemos un problema en el cual este es el momento donde más se exporta, de acá a junio, por la soja, por el trigo y todo eso, y no estamos logrando acumular reservas. Tenemos un problema en el que efectivamente la pregunta es qué se hace con los dólares que están ingresando en el país. Los 2 primeros años, en 2021, se usó para pagar en gran parte la deuda de las empresas privadas. Bueno, eso me parece que es un tema para discutir. Ya no se puede usar los dólares que existen hoy por hoy para pagarle la deuda de las grandes empresas privadas. Los dólares que hay tienen que ser para la producción, para el trabajo, para comprar equipamiento importado, insumos importados para la producción, que muchas veces necesitan las pymes para poder crecer. Claro. Entonces me parece que ahí hay una cuestión que es muy importante, que el gobierno tiene que tomar de acá al año que viene, porque si no se va a quedar sin reservas y no va a poder crecer más. Si no crece, no va a poder ganar las elecciones. Bien. Ahora cerramos, ya tenemos que estar cerrando el programa. Las amenazas de esta modificación del estatuto docente. Ya nos explicaste a todos. No es negociación empleador-trabajadores. Es una negociación, un Estado que tiene una mayoría absoluta, donde directamente baja línea, dice, se hace esto y se acabó. ¿Cuáles son las amenazas en esa reforma? La amenaza- Los institutos, a ver, Sí, yo me acuerdo de haberlo entrevistado a Eduardo López, por ejemplo, un instituto que yo conozco, el Lenguas Vivas, ¿no? Que es mixto, ¿no es cierto? Sí. Es mixto, bueno, que pronto no lo querían, en la gestión de Soledad Cuñas no lo querían a Lenguas Vivas, querían poner ciertos institutos que pasaban por una sola órbita, es tal cual, va a ser selectivo eso. La realidad es que hace un par de años votaron una ley donde se creó la Unicaba, ¿no? Eso lo que intentaba era cerrar los institutos de formación De un docente. prestigio nacional La e verdad, internacional. de un prestigio total, no solo a nivel nacional, como bien dijiste, sino a nivel internacional también, donde la verdad yo podría decir que fracasaron, porque la Unicaba no tiene alumnos, los profesorados siguen llenos. Digo. Bien. La verdad que es esa. A ver, la amenaza fundamental
es que no se discute con los trabajadores, no se discute con la comunidad educativa y diciendo que dialogan bajan una ley a la legislatura que funciona como una escribanía, donde hablan, entre otras cosas, de ascenso horizontal. Si hay algo contradictorio es un ascenso horizontal, ¿no es cierto? Sí. Donde hay cargos. El ascensor no va para la derecha o para la izquierda, va para arriba o para abajo. Es así, es muy contradictorio. Nosotros necesitamos más cargo en la educación. Necesitamos más cargo en la educación inicial, más cargos en primaria, por ejemplo, un maestro, un preceptor o un maestro celador, un auxiliar pedagógico en primaria. No más cargos de ascenso y de esa forma que lo plantean, donde el maestro tiene que continuar en el aula con una diferencia salarial de 3.000 pesos, pero hacerse cargo de un montón de otras cosas más. funciones. Digo, la verdad es esa, estamos volviendo a discutir el salario desde principios de abril. Nosotros habíamos planteado en febrero que iba a quedar corto el primer tramo. Había una proyección al año del 44,2, donde solo se cobraba de marzo, que se cobró el 1 de abril, hasta julio, hasta el 1 de agosto, el 16,48. Hoy ya estamos alrededor de 10 puntos abajo, empezamos los primeros días de abril a insistir que se abra la discusión salarial, que convoquen a la mesa. La convocaron ayer, hicieron una propuesta insuficiente. Y nosotros planteamos lo mismo que planteábamos desde el principio de año, que los trabajadores le tenemos que ganar a la inflación, poder recuperar el poder adquisitivo saqueado durante los 4 años del macrismo, no solo a nivel nacional, sino también en la ciudad, donde perdimos mucho poder adquisitivo. Así que esa es la discusión que tenemos. Alejandro, muchísimas gracias. Martín, muchísimas gracias. Yo tengo que agradecer, ¿saben quién? A Sastrería Windsor, a ver si justo hoy es el día del operador de radio y TV. Así que vamos a hacer así, a ver si el operador aparece por ahí, porque tenemos que agradecer, sí, maravillosa Sastrería Windsor, www.sastreriawindsor.com.ar. ¿Por qué? Porque este saco y esta camisa es de Sastrería Windsor, una sastrería tradicional con un espíritu joven, un espíritu moderno, donde van de todas las edades, porque la ropa la hacen a tu medida.